Esperamos que ustedes, hermanos, hermanas, que activan en su iglesia, durante esta tarde puedan responder preguntas, puedan ser bendecidos también a través de este material que estamos compartiendo y que también durante el transcurso de esta presentación usted vaya anotando las preguntas correspondientes para que al final de este módulo podamos responder sus consultas. Así que Dios los bendiga, tomen un papel, un lápiz, su Biblia y vamos a comenzar este estudio de lo que son las misiones biocupacionales. Pero antes de aquello, vamos a orar al Señor. Así que donde esté en su hogar, donde esté ahí trabajando, laborando, vamos a orar a nuestro Padre Celestial para pedir dirección. Padre, usted que conoce, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, y sabemos que tienes todo en control, mi Dios, hoy te pedimos que nos puedas ayudar a poder escuchar con tu corazón, Señor, con ese corazón misionero que usted tiene, de poder sensibilizar nuestro corazón, Padre, para la obra del ministerio, porque usted quiere que nos perfeccionemos, que aprendamos. Y los hermanos y hermanas que están acá, las familias, los matrimonios que se encuentran, han tenido este deseo, Señor, de ser útiles para ti. Hoy háblanos, Señor, a través de tu palabra, a través de las experiencias, pero más, Señor, de tu propósito, de tu deseo con nuestras vidas. Dirígenos, Señor, y habla a través de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a ir compartiendo sobre las misiones biocupacionales. Hace un momento atrás compartíamos sobre qué son las misiones, quiénes pueden llevar a cabo esta labor dentro de las iglesias locales. Vimos que el misionero no trabajaba solo, trabajaba en equipo, que había un deseo especial por compartir el evangelio, por el mandato que Cristo nos hace a sus discípulos en el libro de Mateo 28-19, donde, haciendo una introducción, Cristo antes de ascender al cielo le daba una ordenanza, una comisión, el cual era: vayan, hagan discípulos. Y creo que es el deseo de parte de Dios para la iglesia y para aquellos que se encuentran en diferentes localidades durante esta tarde, porque la Biblia nos manda y nos ordena que vayamos a lugares, a sectores, a poblaciones, a etnias, a ciudades que no han sido alcanzadas o que necesitan colaboración. Por lo tanto, esperamos que Dios les bendiga a ustedes y durante este tema vamos a ver lo que son las misiones biocupacionales. ¿Y qué son estas misiones biocupacionales? Que suena de alguna forma atractivo. A lo largo de los años, las misiones biocupacionales se les relaciona bastante con los hacedores de tiendas, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero son hombres y mujeres que tienen un llamado genuino, primero que todo. Un llamado real, un llamado como lo veíamos anteriormente, que es apasionado, que es direccionado hacia un lugar, hacia un pueblo. Hay una preocupación para llevar a las almas a Cristo. Es un llamado de los hombres y mujeres que tienen esto, pero que tienen el propósito de llevar el evangelio a otras naciones, escuchen muy bien, a otros pueblos, a otras etnias o culturas diferentes a la propia, diferente a la mía, en la que yo me encuentro, en la que yo soy nacido en mi entorno desde pequeño. Entonces, ahora no solamente vamos a llevar la palabra de Dios a los campos, a las etnias, como muchos misioneros que anteriormente, ¿cierto?, tomaban sus mochilas, eran ungidos, eran mandados por la iglesia, orando por ellos, y se iban al campo espiritual, se iban al campo a trabajar, a evangelizar, a recorrer montañas y cerros, islas o selvas, o otros continentes, y llevaban a cabo esa labor. Pero esta diferenciación es que ahora estos llamados de Dios, que son genuinos a otros lugares, van a ocupar su oficio y su profesión. Escuche bien,
lo que Dios le entregó a ellos, las características que vamos a ver más adelante, Dios le entregó una capacidad, un oficio donde ellos se puedan desenvolver y una profesión en la cual se ha entregado, ¿cierto? O se ha cursado en algún instituto o universidad. Ahora, ¿cuál es el gran miedo que existe, que nosotros vemos recurrentemente? Es que cuando el misionero va a un lugar es para sufrir, es para pasar hambre, es para pasar problemas, es para pasar grandes dificultades o las peores crisis. Pero muchos misioneros a lo largo de la historia han ocupado estos oficios para poder llevar a cabo el evangelio en la forma correcta para que crezca, para poder ser útil y que los beneficios de su trabajo puedan ayudar a las naciones, a su entorno, a estas culturas en bendición para que ellos conozcan el evangelio. Ahí vemos algunas de los oficios y profesiones que nosotros regularmente vemos desde un albañil, desde un gasfitter, desde un carpintero, desde un zapatero. Tenemos una variedad de oficios que la gente puede desarrollar. Y también profesiones, podemos ver médicos, podemos ver gente que es administrativa, que trabaja en la parte de secretaría, y todos estos son medios para compartir el evangelio. Ahora, existe una relación que los creyentes en nuestras iglesias, por lo menos el 50% de nuestras iglesias, nunca ha escuchado un sermón o un tema cristiano sobre el trabajo, del trabajo dentro de la escritura, del trabajo de lo que significa llevar a cabo una labor dentro y fuera de la iglesia. Entonces, vemos que no se encuentran muchas veces en nuestras iglesias estos términos de trabajo, de honestidad, de buscar, ¿cierto?, el mejor, lo mejor, el carácter para poder llevarlo a cabo dentro de nuestras labores. Y resulta que hay también otra estadística que el 75% de todas las conversiones o de la mayoría de las conversiones han ocurrido en un entorno familiar, en amistades personales que se relacionan y esto nos da a conocer que este evangelio que el misionero biocupacional está realizando es porque él lleva un estilo de vida apegado a él, por lo tanto le hace tener un evangelismo más efectivo. Eso es también una cita de un misionero, Jonathan Ritchie. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos cualidades que el Señor nos ha dado. Muchas veces decimos, no, pero yo me encuentro estudiando, o ya estudié, yo tengo una profesión, ¿cómo puedo salir? Y ahora nosotros vemos que existe esta alternativa de poder desarrollar tu trabajo en un entorno laboral cristiano, con ese propósito. Uno de los modelos que nosotros vamos a ver va a ser el misionero Pablo, pero vamos a ver que a lo largo de la Escritura nos enseña Dios que el trabajo es significativo para el hombre. Si usted se da cuenta, Dios cuando llama a alguien al ministerio a realizar una labor que Dios les da un propósito, estas personas siempre se encuentran trabajando, siempre se encuentran laborando en el campo, ya sea con las espigas, ya sea con los peces, ya sea con los bueyes, como fue en una ocasión, pero Dios los llamó porque sabían que estaban trabajando. Vemos a Noé, un hombre que trabajó y también con su testimonio, él pudo llevar a cabo esa labor al construir el arca. Abraham, vemos a José y a Daniel, estos personajes que tuvieron una gran reputación en cargos bien jerárquicos, bien altos. En el caso de José, él permaneció íntegro, él permaneció recto, su corazón no llevó al pecado. En cuanto a Daniel, estuvo en un periodo de 3 reinados, 3 reyes, y él estuvo, digámoslo así, encargado de los recursos también. Entonces, ¿qué vemos nosotros en estos personajes? Que
desarrollaron el propósito de Dios en su trabajo. Fueron útiles en su trabajo. Ahora ellos fueron movidos. José también fue movido a Egipto. Daniel fue movido a muchos lugares, ¿cierto? Babilonia, y ahí desarrolló su propósito. Nehemías también lo podemos ver como el copero del rey en este caso. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos a Pedro, donde él trabajaba laborando en las redes, en el mar, en la pesca, ¿cierto? Y también vemos al apóstol Pablo, que lo vamos a profundizar durante un momento más. Lucas, por otra parte, toma el trabajo de ser médico, esta profesión que ayuda bastante en la parte misionera, porque cuando a donde uno va, encuentra gente que está doliente, que tiene problemas físicos, fisiológicos, muchas veces que hay que ayudarlo. Timoteo y Silas, que lo vamos a ver también, que ellos también apoyaban a Pablo en los trabajos que él realizaba. Entonces, no solamente en la Biblia, sino en estos 2000 años después que Jesús vino, vemos que Dios utilizó los labores, los trabajos para cumplir el propósito en ellos. De esta forma, se movían ellos evangelizando y predicando mientras se encontraban trabajando. Entonces vemos esta labor dentro de estos primeros cristianos. Ahora vamos a enfocarnos en el apóstol Pablo, en este hombre que fue usado por Dios, que lo podemos ver nosotros como el gran apóstol, la persona que experimentó los sufrimientos, quizás sufrimientos grandes, sufrimientos de viajes, de pasar con dolor muchas veces las noches, estar en la cárcel por la causa del evangelio. Pero vamos a ver cómo él comienza a laborar. El capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, vamos a leer el verso 1 hacia adelante, dice que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Vemos primeramente que hay un matrimonio que ha venido a causa de una persecución también que hubo, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Venían, de alguna forma, huyendo, venían saliendo de este lugar. Y fue a Corinto. El verso 3, y es el importante, dice, y como era del mismo oficio. ¿Quién? Aquila y Priscila. Dice que eran del mismo oficio. Se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y este ha sido el tiempo, este ha sido el concepto que se ha utilizado a través del tiempo, que a los biocupacionales, a los que trabajan en el ministerio y en la parte laboral, ¿cierto? En el trabajo laboral fuera, se les conoce como hacedores de tiendas. Este concepto fue utilizado por Pablo. Él se dedicaba, él conocía el oficio. Pero Pablo sabemos cuál fue su currículum anteriormente, donde él nace, él tiene una característica muy importante, que nunca se jactó de aquello, pero él humildemente toma este oficio, como dice acá, y se quedó a trabajar en este lugar. Cuando él se queda en este lugar, comienza la gente a conversar, porque cuando llega un misionero a un lugar, ya es como una atracción. ¿Qué va a hacer este personaje? ¿Cómo se va a adaptar a esta cultura? Resulta que Atenas era el pueblo como adversario de Corinto. Y Pablo llega a Corinto y comienza a laborar. Ahora, no solamente se dedicó a trabajar, sino que el verso siguiente dice, y discutía en la sinagoga de todos, en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Él no solamente, hermano, se dedicaba a hacer sus tiendas, a hacer estas casas de campaña o carpas que le podemos llamar, sino que él se iba a las sinagogas, a este lugar especial. ¿Por qué digo especial?
porque la Escritura en muchas ocasiones relata de que Pablo ocupaba el lugar que nadie quería ir, que era el horario del almuerzo. Pablo trabajaba desde muy temprano, desde muchas horas en la noche. ¿Pero para qué? Para poder estar siempre en los medios tiempos, en la hora del almuerzo, llegar a las sinagogas porque era el tiempo que los maestros salían, se iban a los almuerzos, pero él tomaba este tiempo y se iba a las sinagogas y todos los días de reposos también cuando estaban vacías y persuadía a los judíos y a los griegos. Él no llegó solamente y sabía trabajar y se fue directamente a las sinagogas. Pablo fue entrenado también de parte de Dios. No llegó y actuó y se fue. Él fue capacitado por Dios, capacitado por las personas que conocían más aún que fueron los discípulos y él estaba siempre en este movimiento. Ahora, una de las características, vamos a ver algunas características intelectuales del apóstol, que él vemos que trabajando con sus manos, trabajando con la fuerza de su parte física, lo vemos a él como un trabajo quizás muchas veces menospreciado, pero ¿por qué? Porque Pablo fue un ex ministro del Sanedrín israelita hebreo, educado a los pies de un gran profesor, un gran maestro que fue Gamaliel. Poseía doble nacionalidad, romana y judía. Realizó en su vida 3 viajes misioneros, edificando y plantando iglesias, con aproximadamente 30 años de ministerio. Fíjese, navegando. Escribió aproximadamente 13 epístolas y pudo predicar a doctos, campesinos, soldados, filósofos, autoridades y más. O sea, él deseaba compartir el evangelio y sin costo. ¿Y por qué me quiero detener acá? Porque muchos de los filósofos que llegaban a Corinto o a Atenas o a Roma, estos filósofos que eran doctos, eran inteligentes, que razonaban bastante, ellos cobraban cada vez que llegaban. Y como cobraban, no solamente gastaban cierto el dinero, sino que tenían que colocarle a ellos un lugar para hospedarse. Cuando llegaba un filósofo de renombre, tenían que cancelarle a él un monto también asociado. Y por eso que él llega a Corinto y conoce, cierto, aquí la Priscila, comienzan a hacer sus tiendas, sus tiendas de campaña, y resulta que el pueblo, el entorno que le tocó culturalmente, tenía 3 características. Una de ellas era que era un pueblo dinista, o tenía mucho dinismo, que ellos disfrutaban el placer. Todos los placeres que poseía, especialmente inmorales, obviamente, todos estos placeres los tenían a su disposición. La parte inmoral, y se caracterizaba como un pueblo tacaño. Corinto era tacaño, no le gustaba dar a estos filósofos que andaban, eran muy tacaños, se preocupaban solamente en ellos. Así los libros de teología, ¿cierto? Y los libros de historia comentan cómo era el pueblo de Corinto. Entonces, como la gente tenía esta visión de yo no voy a darle a nadie, yo quiero pasarlo bien en mi parte placentera, inclinada hacia lo inmoral. Pablo dijo, no, yo no voy a sacar ventaja de estas personas. Estas personas se jactan por hacer el mal y tener placer, pero yo no quiero sacar ventaja ni monetaria. Yo no voy a querer su dinero. Física, en esta parte de ropa, alimentos, ni material, aunque estaba en su derecho, porque la Escritura, ¿qué dice? En 1 Corintios 9, del 11 al 12, que es un derecho de parte de la persona que está compartiendo el Evangelio. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros que le estamos dando la palabra de verdad? Le estamos capacitando, le estamos orientando. Por eso que muchos creían. Y sigue la lectura, dice, pero no hemos usado este derecho. Yo trabajo duro. Yo no he usado este derecho, sino
que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, para que ustedes no me critiquen a mí, para que su corazón no se distorsione, porque yo vengo a entregarle una palabra de verdad. Yo no quiero que su corazón diga, este quiere sacarme dinero, este quiere estar en este lugar y quiere sacar algo de nosotros, quiere hacerse rico e irse. No, Pablo dijo, yo no quiero que ustedes tengan este obstáculo, no quiero que ustedes piensen esto, y yo lo he soportado todo. Yo he soportado todo. Entonces, Pablo, no siendo una carga, él toma, ¿cierto?, el cuero de los animales y él lo comienza a curtir. Él se le conoce como un curtidor. Él va trabajando estas pieles y como dice en 2 Corintios 11, del 7 al 11, dice, pequé yo humilladamente a mí mismo. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y el verso 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardé de seros gravosos. Yo no quería ser un peso para ustedes, porque sabía que si ustedes me comenzaban a dar, de alguna forma su corazón se iba a desvirtuar del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, ¿qué comenzó a hacer Pablo? A laborar. Dios le dio intelecto a él y lo ocupaba para compartir el Evangelio. Les dio una de sus características, sus manos, y eso lo vamos a ver también. Pero también, aparte de su trabajo, como Pablo realizaba muchos viajes misioneros, en uno de esos comenzó a crear un lazo con una iglesia que fue la iglesia de Filipo. Esta iglesia se le podría llamar como la que auspiciaba al apóstol, al lugar que iba, siempre cuidaban de él. Era el abrigo, yo le puse aquí el abrigo de Pablo, del apóstol, porque dice el verso 15, después de 10 años apoyando su ministerio, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún, dice, a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Muchas veces, hermanos amados, hermanas, tenemos nosotros que ir al campo misionero sin un apoyo monetario. Hemos visto muchos misioneros que salen al campo y no tienen muchos grandes recursos. No tienen el dinero, no tienen el hospedaje, no tienen, ¿cierto?, para el transporte. ¿Y qué cosa sucede con eso? No nos podemos quedar tampoco con los brazos cruzados y decir, Dios me envió acá y yo estoy sufriendo. No. Nos da Pablo un margen y nos dice, hey, nadie te está apoyando, pero usa tus manos, usa lo que tú tienes para poder trabajar, para poder valerte por ti mismo. Por eso que los de Filipo cubrían sus necesidades que son básicas, como el hospedaje, como la comida. Le daban, quizás no siempre, pero sí le daban monetariamente un pasaje para ir en un barco, un boleto, porque sabe que es muy lindo leer del apóstol que viajó y caminó y navegó, pero no vemos el trasfondo como él, porque sabemos que el Espíritu Santo puede preparar todas las cosas, pero usó a la iglesia, usó a los hermanos que eran dadivosos, que tenían un corazón sincero para la obra del ministerio. En unas ocasiones, hermanos me han dicho, hermano, son mis pies, ustedes son mis manos. Y claro, ¿por qué? Porque la iglesia, las misiones las hacemos todos nosotros. Estamos unos en el campo misionero, estamos trabajando, estamos laborando, pero siempre hay iglesias que son el abrigo del misionero, siempre hay familias, hay hermanos que son
el abrigo del misionero, para ropa, para logística, insumos domésticos necesarios para el día a día, para el pan necesario. Así que aquí vemos nosotros que hay iglesias patrocinadoras, hay hermanos y familias que, sabe que hay una familia, ¿cierto? Lo voy a decir igual acá, que generalmente todos los meses da a la obra misionera 3.000 pesos. Todos los meses y ya lleva varios años haciendo esta labor. Es una obra grande porque a pesar de quizás que no sea mucho dinero, se sabe que hay preocupación por sus misioneros, por su iglesia. Y eso, hermanos, es lo hermoso de ser un misionero. Ahora, todo a causa del Evangelio. Es por eso que Pablo en sus viajes misioneros, él lo habla en Corinto también, dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar, de laborar. ¿Seremos nosotros solos con Bernabé? Porque Bernabé también trabajaba. Dice, o solo yo, Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar. Tenemos el derecho de trabajar con Bernabé, con Silas, con Timoteo, tenemos el derecho de trabajar. Por eso que él se dedicaba. En el primer viaje misionero él ya estaba trabajando. En su segundo viaje misionero a los tesalonicenses, 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, ¿y qué dice? Y fatiga. Porque tenés razón, el misionero no solamente se ve como, hoy me paro en este lugar, estoy bien vestido, pero el misionero generalmente está fatigado, está cansado muchas veces con gran fatiga. A veces lo podemos ver muy bien ordenado, pero el trabajo que se está realizando es de ardua labor. Por eso dice, porque se acuerdan, hermanos, les dice Pablo, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche, dice, y de día, para no ser gravosos, dice, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Les predicamos a Cristo, les predicamos el Evangelio y quizás las condiciones no eran las más atractivas. Ver a Pablo, ¿cierto?, predicando y lo vemos, ¿cierto?, esa imagen visual donde él estaba muchas veces cansado, pero su deseo, ¿cuál era? El de compartir el Evangelio. Todo a causa del Evangelio. Muchos dicen, no, porque me voy a ensuciar, no, porque voy a tener que caminar harto, no, porque voy a tener... No, todo el tiempo. Una de las ocasiones dicen, escuchábamos, no, porque yo tengo mi familia. No, tu familia está para poder bendecir la obra. Una de las cosas que tiene el misionero biocupacional, que también quiero recalcar en esta oportunidad, es que los líderes de aquel momento, en este caso de Tesalónica, conocían quién era Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo trabajaba en un trabajo honesto, donde los historiadores dicen que él pagaba sus tributos, él pagaba también ¿cómo se le llama? Cuando uno paga, ¿cierto? Sus contribuciones, él pagaba estas cosas. Entonces, había un grupo de gente que le quería tomar, ¿cierto? Como de sorpresa a Pablo, y lo llevaron frente a un líder, en este caso que fue Galión. Galión era un precursor de Acaya, dice el verso 12 de Hechos, y estos judíos dice que se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Querían sacar a Pablo del lugar. Pablo no era muy bueno en ese lugar, porque al predicar el evangelio, la cultura que había, de tan vendedora que era, porque Corinto era un lugar muy turístico, donde había muchas ventas, mucha idolatría, comenzó a dañar los lugares que adoraban, ¿cierto?, estos dioses, y dice que los judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron al tribunal y trataron de convencer a Galión. Pero Galión dice en el verso 15, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlos vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, dice, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada
se le daba de ello. No le podían acusar a Pablo de nada porque la gente, los líderes, los vecinos del lugar conocían que era un hombre trabajador. Conocía que cuando lo veían a Pablo, a él lo veían trabajando. Una particularidad de Corinto era que generalmente a las 1 de la mañana, cuando Pablo estaba descansando, el pueblo de Corinto era más bohemio, había más fiesta, había más inmoralidad. Y cuando eran las 1 de la tarde, ¿cierto? Ellos estaban durmiendo, pero Pablo ya estaba predicando en la sinagoga después de haber tenido una mañana de trabajo y ya estaba él en las sinagogas. Por eso que era importante el trabajar en este lugar. Otra de las cosas más, que Pablo no estaba dividido en que la mañana hago esto, ni mi vida acá, sino que él trabajaba como un creyente a tiempo completo. No sé si ha escuchado, ahora está en el ministerio a tiempo completo esta persona. Sabe que muchas veces en nuestra cultura erramos en ese concepto, porque el Hijo de Dios, el creyente verdadero que está laborando, que está en un lugar, es un creyente a tiempo completo. Yo no estoy 50% en mi trabajo y después yo me acuerdo del Evangelio, sino que Pablo adecuaba todo su tiempo a la gente que le rodeaba como luz en ese lugar y era necesario para compartir. Corintios 4:12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestra propia mano, con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Él se encontraba trabajando y aún así lo maldecían. Los perseguían en su trabajo, pero ellos soportaban, estaban ahí. Tesalonicenses 2:9 dice, ¿por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo? Ese lo leímos. El verso 10 dice, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irreprensible nos comportábamos con vosotros los creyentes. Se decía que Pablo tomaba un grupo de creyentes y los llevaba a su trabajo, para que ellos también generen recursos, para que ellos también generen dinero. Y cuando iba a otro lugar, él comenzaba a laborar con el grupito ya que había dejado. Era un hacedor de tiendas donde ocupaba su tiempo para el ministerio también. Tesalonicenses 3:8, segunda, dice, ni comimos de balde el pan de nadie. Yo no le mendigué a nadie este pan, el que me estoy ganando, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Hechos 20:34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Con estas manos que yo estoy mostrándoles, con esta he trabajado, dice Pablo. Yo me he ganado esto con el sustento, con mi trabajo, con lo que yo he ganado. Y también vemos la obra que él realizó donde ganaba almas para Cristo. Pablo fortaleció su comunidad con lo que él realizaba. Pablo de alguna forma beneficiaba a su entorno, a su comunidad, a sus vecinos. Dice que ni la plata ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quiénes? A los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Él generaba sus recursos, pero bendecía a sus vecinos, a quienes estaban dolientes, a aquellas viudas que se encontraban. Él era un ejemplo en las calles. Hechos 20:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Como les decía al principio, Corinto se caracterizaba por llevar filósofos y colocarle un arriendo y darles la comida a ellos. Pero no, aquí vemos que Pablo mismo, él toma 2 años, él alquilaba su casa. Y ahí podía recibir a quien sea. Por eso que cuando el misionero biocupacional va a un lugar, de alguna forma, él recibe su sustento y ahí tiene la libertad de poder evangelizar y compartir el evangelio a los que él estime conveniente, a los que lleguen a él. Ahora, ¿qué características tiene que tener este misionero que lo distingue de cualquier trabajador? Entonces,
debe ser conocido por ser íntegro, por ser obediente, por ser prudente, por ser leal a los compañeros, por ser agradecido, siempre estar agradeciendo, por ser preocupado si alguien está sufriendo, por ser responsable en los lugares de trabajo, por ser laborioso, dedicado, íntegro, como decía al principio, honesto, ético, respetuoso, humilde y justo. Estas características que el misionero biocupacional y el creyente debe tener en los puestos de trabajo, porque usted no es creyente, no es cristiano, ¿cierto?, encubierto. Usted no es un espía de parte del evangelio. Usted es un hijo de Dios donde usted se encuentre y tiene que marcar ese ejemplo. Ahora, ¿cómo ser sal y luz en el trabajo? En la parte secular y espiritual muchas veces la vemos totalmente dividida. Yo me dedico a lo secular y trabajo y hago mi labor. Y después lo espiritual, los días domingos, un fin de semana, una tarde. Pero ¿sabe qué? Todo lo que nosotros hacemos, como dice Pablo, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El trabajo que nosotros desempeñamos no lo hacemos para el hombre, sino para Dios, para que Dios se glorifique. Y es por eso que dice Mateo 5:16, que esta luz que nosotros proyectamos debe alumbrar delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos ser bipartitos, una dicotomía que se le llama. No podemos ser trabajadores en lo secular y en lo espiritual. Tu trabajo es estar constantemente en esta unidad, como lo hacía Pablo. Uno de los criterios, vamos a ver 3 criterios para ir avanzando de los criterios biocupacionales. Que el primer criterio para poder ser un misionero biocupacional es imprescindible vivir y trabajar en una situación transcultural, salir de tu cultura donde te encuentras, es decir, encontrarte en otra cultura o etnia o país o idioma para poder desarrollar tu labor, tener un trabajo secular y también trabajar en la obra, fuera y dentro de la iglesia. También es necesario e importante estar en un entrenamiento y formación profesional y técnica, para que cuando uno vaya a un lugar sepa qué cosa, ¿cierto?, poder entregar a la población, a los lugares, aparte del evangelio también, conocer esa área. El criterio C es que la fuente de salario del misionero, aquí también, debe ser plenamente justificado por lo secular. También como se conoce en lo que él gana, el poder también suplir sus necesidades. Pero otros dicen y aceptan que el misionero reciba toda la parte del apoyo del trabajo y aparte de las iglesias. Su monto de su trabajo, otro de las iglesias que lo ayudan. Mientras que otros creen también que esta persona, el fabricante de tiendas, este matrimonio quizás debe recibir total apoyo de las iglesias en su país y trabajar sin ningún beneficio económico. Son algunas opciones en las cuales se puede desarrollar. Ahora vamos a ver 5 formas de ser misionero biocupacional y cómo dividir el tiempo, ¿cierto?, en el ministerio. Una de ellas es el biocupacional, que solamente va a otro país y ejerce un trabajo, pero no tiene una función, ¿cierto?, solamente de poder ser luz en el lugar que está. Este misionero es un profesional altamente calificado, pero es contratado por la empresa y se va a otro lugar en el extranjero y ahí es luz. Y está haciendo una doble ocupación de tratar de evangelizar a su sector. El segundo es uno de los más nombrados, donde el 50% del trabajo lo ejerce de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y durante el resto, ¿cierto?, él se dedica a laborar en la parte espiritual también, en la iglesia, visitando. Tiene un llamado específico también a un grupo para trabajar con personas. Tiene un lugar específico. Él ya tiene la visión de llegar a un lugar y poder ser útil en ese lugar. Y creo que es
lo que muchos también sostienen. El biocupacional, que es más que trabajo, todo su sustento, gran parte de él proviene de las iglesias o personas que lo apoyan, además de su institución misionológica, una escuela. O sea, él va directamente y se dedica al trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque sus iglesias lo apoyan. Tienen esa facilidad de ser apoyado y dedicarse completamente a la obra misionera, para poder compartir el evangelio. El trabajar socialmente, donde el biocupacional ejerce su profesión, tiempo completo, evangeliza, trabaja, y también la iglesia le va sosteniendo. Estas están conectados, dice, con una misión, porque levantan un apoyo financiero y reciben guía y son responsables de cumplir objetivos ministeriales. O sea, lo mandan a un lugar y cumplen un objetivo y tienen una jornada de trabajo completa. El último biocupacional, solo ministerio, tiene como campo de misión un país de acceso restringido. O sea, ellos van a un país que el evangelio no puede entrar. Por ejemplo, hay países que están cerrados a tener una Biblia, cerrados a compartir de alguna forma el evangelio, porque es una ofensa a lo que ellos creen. Por ejemplo, a los países musulmanes, al misionero, si tú entras como un misionero, dices, ellos piensan que no vas a dar luz, no vas a ser de bendición, sino que ya te tratan de un terrorista que va a atentar contra lo que ellos piensan. Entonces, cuando dice solo ministerio, es porque esta persona, con su oficio, tiene la libertad de entrar por su carrera, con lo que él estudió a este lugar, y muchas veces se crea una compañía, algo que se crea, ¿cierto? Algo creado para que él esté sujeto a esa profesión o a esa empresa y pueda estar trabajando, ¿cierto? Entre comillas, trabajando y realizando este evangelismo en ese lugar, donde dejaría el tiempo completo para la obra, pero sería esa máscara para poder llegar a estos países no alcanzados. Entonces, sirviendo a Dios con nuestras capacidades. ¿Qué capacidades te ha dado el Señor a ti? A tú que te encuentras en tu hogar, te ha dado facilidades para un área que a otros no le ha entregado. Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, y Él nos hace diferentes a cada uno. Nos da especificaciones, ¿cierto? Algunos tienen más imaginación, algunos trabajan con sus manos, otros más, ¿cierto? Trabajos de fuerza, algunos trabajan en la parte de salud, puede beneficiar a muchos otros, y como dice 1 Corintios 12, todos somos un cuerpo, somos útiles donde quiera que nos encontramos cuando estamos unidos. Con deseos y talentos, intereses únicos, tenemos propósitos específicos. Podemos tener muchas diferencias, ya sea en los oficios o en las profesiones, pero Dios nos da propósitos en cada uno de ellos donde nos desempeñamos. Uno de los datos también que pude recobrar con alguna ayuda también fue el inicio, también en nuestro país, acá en Chile, de la educación, donde nuestro gobernador, en este caso, en 1820, Bernardo O'Higgins, él, en los inicios, ¿cierto?, de la patria, convocó a un personaje que venía realizando trabajos en diferentes países, como en Argentina, luego se fue a Perú, tomado también por el presidente, para ejercer. Este era un pastor bautista, se llamaba Diego Thompson, que era un misionero de la Sociedad Bíblica Británica. ¿Qué hace él? Comienza a enseñar a leer con la escritura. Llega, ¿cierto?, al país y el presidente lo manda a llamar para que replique estos modelos y comienza, como dice la profesora Jimena Prado, una historiadora, profesora de historia, dice que este personaje, cuando llegó a enseñarles a los chilenos a leer, enseñaba con la Biblia. Dice que fue algo revolucionario para la época, pero es que dice, técnicamente él fue convocado, dice ella, como el encargado de la primera reforma, dice, educacional chilena. O sea, los chilenos, en este caso, las raíces de la lectura del castellano era
gracias a la Escritura, comenzaron a leer. Ahora, si tú tienes un oficio, o una profesión, eres un candidato para poder ser un misionero biocupacional. Si tienes un llamado de Dios para poder servir lejos, ¿cierto?, de tu lugar o a tus alrededores, eres un candidato para ser de bendición en la parte médica, en la parte, ¿cierto?, de los oficios que desarrollamos como gafitería, electricidad, maestra, profesora. Tienes estas capacidades que el Señor te ha dado, ya eres un candidato. Entonces, ¿dónde puedo comenzar también? Si crees que Dios te da un llamado para ser un biocupacional y no sabes qué hacer, tienes que considerar aquí hay algunos tips, pero primero busca la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para contigo? ¿Qué quiere Dios hacer en tu vida? Y es aquí donde tú vas a tener una luz para poder direccionarte. Capacítate en una escuela, en un lugar de entrenamiento, reúne información de ese lugar y comienza a orar. Busca nuevas oportunidades de trabajo y de transferencia quizás a ese lugar y comienza a aprender el idioma o la cultura, el dialecto que se desarrolla en ese sector y aprende a compartir de otras maneras creativas, efectivas, el evangelio del reino. Entonces, ya para ir finalizando, tu llamado y la gran comisión, hermano y amada, dice que debemos prepararnos para ir a conseguir que el evangelio sea lugares que no están alcanzados, que necesitan ayuda para poder levantarse. Escoge un trabajo que te pueda dar un tiempo libre también para poder desarrollarte. Evita responsabilidad de tiempo extra para que puedas laborar bien en la obra, porque una de las dificultades también que tiene este misionero biocupacional es el tiempo. Tiene un tiempo muy reducido y es aquí donde uno tiene que aprender cuando lidia con una iglesia, cuando lidia con gente, ¿cierto?, que está iniciando, de poder darle el tiempo a ellos también que se corresponde y por lo tanto no tomar estos tiempos de más, ¿cierto?, que nos demandan más tiempo. Y llevar a la gente, como dice acá en Marcos 16:15, Jesús les dijo, id. Tenemos esa obligación nosotros de predicar el evangelio a toda criatura y el Señor muchas veces le dice, ¿a quién voy a poder hablarle? Y el Señor nos coloca a esta gente que está en nuestro entorno, que nos conoce, que se relaciona con nosotros y es necesario, hermanos y hermanas, que esta gente conozca a Cristo. Ahora, que nosotros para poder finalizar a todos los que estamos acá, tenemos diferentes hermanos y hermanas, diferentes dones. Desarróllenlos, sea útil para la iglesia en la cual usted se encuentra. Muchas veces pensamos que el trabajo simplemente está en la iglesia, pero no. Cuando uno abre las ventanas, ¿cierto?, y las cortinas de la iglesia, usted va a ver la necesidad que está a su alrededor y usted va a poder ser útil donde quiera que se encuentre. Y en cuanto a las misiones biocupacionales, sea útil con su oficio, sea útil con su trabajo. Así que para ir avanzando, ya terminando, vamos a orar al Señor para que pasemos a esta ronda de preguntas y vamos a dar ese tiempo para que ustedes también anoten sus preguntas, envíen sus preguntas y que podamos desarrollarlas y responderlas. Vamos a orar al Señor ahí donde se encuentra. Señor, muchas gracias, Padre, porque a la luz de tu palabra vimos aquel modelo que fue Pablo, este apóstol que usted dirigió, que sirvió en muchas áreas, Señor, como consejero. Lo vimos muchas veces, Señor, como aquel gran maestro teológico que escribía, Señor, grandes misterios, grandes enseñanzas, pero muchas de esas enseñanzas eran a veces, Señor, con dolor cuando estaba en la cárcel, con fatiga después del trabajo, pero él era usado por ti en lo que él sabía hacer, en su oficio. Como hacedor de tiendas, tú lo utilizaste y lo llevaste a muchos lugares y él se desarrollaba. Hoy estamos acá con un oficio y con una profesión y queremos, Señor, ser útiles para ti. Úsanos, Señor. Siembra esta semilla en nuestros corazones para que
en los meses, en las semanas, tú, Señor, quebrante nuestro corazón y no tengamos más opciones que seguirte y ser útiles para ti. Muchas veces pensamos que los misioneros están solamente para pasar hambre, para pasar frío, pero hoy nos abre los ojos y nos dices que podemos, Señor, con nuestro trabajo, laborar y ser de bendición para la gente que nos rodea. Bendiga a las personas que están en sintonía a través de la plataforma, de las redes sociales. Que este mensaje, Señor, pueda traspasar las barreras, Señor, étnicas, las barreras, Señor, que tenemos geográficas, y gente sea, Señor, atrapada por ti y puedan difundir esta palabra también. Bendiga nuestras vidas y que esta palabra, Señor, tú la hagas viva en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que se encuentran y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.